Bueno, ahora sí, buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión pública de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires. Eh, Hoy es un motivo muy especial porque justamente estamos reunidos para entregar formalmente el premio Consagración de nuestra Academia. En esta edición correspondiente al año 2020 hemos puesto como nombre a este premio el del ingeniero Félix Juan Lilly, quien fuera un destacado ingeniero civil especializado en ingeniería vial, con posgrados tanto en Estados Unidos como en Europa. Ejerció la docencia universitaria siendo profesor titular en varias universidades, particularmente en la nuestra, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Fue un distinguido profesional con importante actuación tanto en organismos estatales como en empresas privadas. En el año 2003 recibe el premio CONEX como integrante de la nómina de las 100 personalidades destacadas del país, tanto en ciencia como en tecnología, y ha sido tanto miembro titular de nuestra academia como de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Me acompañan como panelistas el ingeniero Armando de Giusti, quien es el vicepresidente de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, la doctora ingeniera María Inés Bala, quien es la secretaria, la doctora ingeniera Noemí Zarinsky, quien va a hacer la presentación de justamente quien ha sido premiado, que es el doctor ingeniero Guillermo Barreto. Es realmente un placer señalar que hemos considerado que justamente quien tenía que ser reconocido con este premio consagración fuera el doctor ingeniero Guillermo Barreto, quien nos va a brindar la conferencia Reactores catalíticos heterogéneos, tendencias en los últimos 50 años. Luego de haber hecho esta breve presentación tanto del ingeniero Lilly y de los panelistas que estamos compartiendo esta sesión, va a ser un placer para mí entregar formalmente lo que es el diploma al doctor ingeniero Guillermo Barreto, ¿sí? Gracias, Patricia. Y a su vez la medalla que ya le hemos hecho llegar, como para que, bueno, es una forma de demostrar físicamente nuestro reconocimiento con el premio. Sí, bien. Bueno, agradeciendo a todos los panelistas, entonces, si les parece, le doy paso la palabra a Noemí Zarinsky para que haga la presentación del doctor Barreto. Bueno, gracias Patricia. No sé si se escucha bien. Tengo el gran placer de presentar en este acto al doctor Guillermo Barreto, a quien conozco desde el año 1970, es decir, más de 50 años, desde nuestra época de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. También compartimos a partir de ese momento muchísimos años como colegas y docentes de dicho departamento. Como dijo nuestra presidente, el doctor Guillermo Barreto recibe en este acto el premio Consagración Ingeniero Félix Lilly 2019 de la Academia de la Ingeniería de la provincia de Buenos Aires. El premio Consagración de nuestra academia tiene por objeto distinguir a ingenieros que han desarrollado una muy destacada actividad profesional en el país, tanto en cuanto a proyecto o ejecución de obras originales, como a trabajos de investigación, desarrollo, innovación y docencia en el más elevado nivel. Sus aportes deben ser específicos en alguna de las áreas de la ingeniería y deben haber comportado un excepcional mérito al progreso del país y de su especialidad a nivel internacional. Cabe señalar que el premio es otorgado en base a la importante actividad desarrollada por el doctor ingeniero Barreto, tanto en el campo de la investigación y desarrollo científico y tecnológico, como en la transferencia de conocimientos y tecnología, y en el campo de la docencia universitaria y en la formación de recursos humanos. Su área de trabajo se centra principalmente en el análisis y simulación de reactores catalíticos
y en procesos con transferencia de calor, materia y reacción química. Voy a resumir a continuación algunos de los principales antecedentes del doctor ingeniero Barreto. Se graduó como ingeniero químico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en 1973 y ya poco tiempo antes había comenzado en la docencia universitaria como ayudante alumno en la carrera de Ingeniería Química. Durante más de 45 años ejerció la docencia de manera ininterrumpida, pasando por las distintas categorías y alcanzando en 1992 el nivel de profesor titular ordinario con dedicación exclusiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, siempre en el área de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Desde esta posición ha formado a numerosas generaciones de ingenieros químicos. En dicha cátedra elaboró material didáctico para el dictado de las asignaturas del área de su desempeño y un libro de la temática denominado Introducción al diseño de reactores químicos, junto con el ingeniero Ítalo Farina y el doctor Osmar Ferretti, editado en 1986 por la editorial Eudeva, y que se utiliza en numerosas carreras de ingeniería química de la Argentina como material de referencia. Cabe destacar que el doctor Barreto no se limitó únicamente a la docencia, sino que tomó responsabilidades adicionales a través de tareas de gestión universitaria, como lo fueron jefe de departamento de ingeniería química, consejero académico, consejero superior, coordinador de la comisión de posgrado que generó la primera reglamentación de las carreras de maestría y doctorado en la facultad. También ha dictado numerosos cursos de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata y en instituciones vinculadas al sistema productivo, como el Instituto Argentino de Siderurgia y en la Petroquímica General Mosconi. El doctor Barreto inició actividades de investigación en 1975, como jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva en el Departamento de Ingeniería Química. Fue becario de CONICET e ingresó en la carrera de investigador científico y tecnológico en 1979. Como becario externo del CONICET estuvo en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Londres entre diciembre del 80 y octubre del 82, y en el Instituto de Química Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nápoles, Italia, entre 1982 y 1984. En 1984 se graduó como PhD en la Universidad de Londres. Desde 2002 es investigador principal del CONICET. Su área de trabajo es la ingeniería de reactores químicos y ha abordado el estudio de diferentes tipos de reactores con aplicación en la industria petroquímica, del petróleo, tratamiento de efluentes, etc. El diseño y funcionamiento de estos reactores requiere conocer la cinética del sistema de reacciones y la influencia de los procesos de transporte dentro del reactor. Estos efectos se combinan en un modelo matemático que debe resolverse eficientemente. Estos aspectos abordados por el doctor Barreto fueron plasmados en cerca de un centenar de trabajos científicos y tecnológicos publicados en revistas internacionales de primer nivel con referato y 116 trabajos de investigación presentados en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales con arbitraje. Esta actividad fue desarrollada con colegas y con discípulos en formación. Dirigió 11 tesis doctorales y numerosos becarios de posgrado. Además, ha dirigido trabajos finales de alumnos de la carrera de Ingeniería Química. Ha coordinado la Unidad de Investigación y Desarrollo, Programa de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Reactores Químicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata a partir de su creación en 1995. Obtuvo subsidios de CONICET, ANSIP, para financiar las investigaciones. Ha participado como evaluador en prestigiosas revistas internacionales. Fue invitado para el dictado de conferencias por el Instituto Mexicano del Petróleo e integró numerosos jurados de tesis y comisiones de evaluación en varias universidades nacionales.
Fue miembro de la Comisión de Categorización para Incentivos a Docentes e Investigadores y miembro de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, ambas de la UNLP. En CONICET ha sido miembro y luego coordinador de la Comisión de Ingeniería de Procesos y Productos Industriales y Biotecnología. Ha realizado 24 trabajos de asistencia técnica y convenios con diversas empresas, mayormente del área petroquímica, como YPF, Petroquímica General Mosconi, SADE, Repsol, YPF, Capex. Coordinó por la Universidad de La Plata el acuerdo de cooperación científica y técnica entre la UNLP y el Grupo de Ingeniería de Procesos a Alta Temperatura del INP-CNRS de Francia y desarrolló uno de sus programas. En 2016, la Universidad Nacional de La Plata ha reconocido la trayectoria científica del doctor Barreto, otorgándole el premio a la labor científica y tecnológica de la UNLP en la categoría de investigador formal. En octubre de 2019, la Facultad de Ingeniería de la UNLP lo designó como profesor extraordinario en la categoría de emérito. Estos antecedentes demuestran que el doctor ingeniero Guillermo Barreto tiene una trayectoria muy importante y de alto valor profesional, con indudables contribuciones al sistema educativo, científico y tecnológico de nuestro país. Todo eso lo hacen merecedor al Premio Consagración de nuestra Academia 2019. Felicitaciones, Guillermo. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Noemí. También quiero agradecer a la Academia, a sus autoridades y todos los miembros por el otorgamiento de esta distinción, del cual me siento muy honrado. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, felicitaciones nuevamente y ahora estamos muy ansiosos por escuchar tu exposición, ¿sí? Bueno. Bueno, el título de la presentación es el de reactores catalíticos heterogéneos y sus tendencias en los últimos 50 años. La vamos a dividir en tres partes. Por un lado, la presentación de los reactores convencionales de lecho fijo, después los más recientes reactores denominados monolíticos y finalmente una familia de sistemas que los denominamos reactores estructurados. Debo recordar la definición de un catalizador como una sustancia que permite acelerar la velocidad de una determinada reacción química para su uso conveniente, también de manera selectiva frente a reacciones indeseadas. En la práctica, el catalizador se emplea en dos modalidades principales. Por un lado, tenemos que citar un catalizador homogéneo, que es el caso en el cual la sustancia catalítica se encuentra en la misma fase fluida que los reactivos. Este tipo de aplicación tiene el inconveniente que para ser reutilizado, el catalizador tiene que ser separado de los productos de reacción. Mucho más apropiado y conveniente es la presentación de un catalizador heterogéneo, en los cuales los agentes catalíticos, denominados centros activos, se encuentran fijos sobre la superficie de un material sólido. Los agentes en esta modalidad catalíticos son normalmente metales u óxidos metálicos. Como dijimos, la ventaja de esta aplicación es que una vez instalado el material catalítico en el reactor químico, el fluido que contiene se alimenta, contiene los reactivos, se alimenta permanentemente al reactor y de la misma forma se extraen los productos, sin involucrar etapa de separación alguna.
En su presentación clásica de los sólidos catalíticos, la misma se lleva a cabo en forma de gránulos de un material cerámico poroso, en las paredes de cuyos poros se encuentran presentes los centros activos. Los poros son de muy pequeño tamaño, de manera de presentar una elevada superficie de contactos con las especies reactivas. También en la mayor parte de las aplicaciones, tales gránulos se formatean con uniformidad de tamaño. Algunos de los ejemplos podemos apreciar aquí. Y para su empleo práctico, el tamaño de los mismos se mantiene uniforme. Para las diversas aplicaciones podemos mencionar entre 1 y 100 micrones, milímetros, como rango típico. Es cierto también que en algunos casos no se emplean pastillas como las descritas, sino polvos de dimensión reducida que se encuentran suspendidos en el fluido reactivo. En este caso, los sistemas se denominan reactor de lecho fluidizado, y tengo que mencionar en particular el relevante proceso de cracking catalítico de hidrocarburos pesados. Como dijimos, en la mayor parte de las aplicaciones, los reactores de lecho fijo son aquellos que emplean pastillas de geometría definida, y en su presentación práctica tiene un par de principales configuraciones, que depende de la magnitud de la liberación o consumo de calor por las reacciones químicas. Si los reactivos se encuentran muy diluidos, como en procesos de descontaminación o bien de purificación, el efecto térmico que acompaña las reacciones es débil y se emplean los denominados reactores adiabáticos. En este caso, se rellena el reactor de las pastillas de catalizador y simplemente se hace pasar la corriente de proceso a través del mismo. En cambio, cuando se trata de producir sustancias químicas, se intenta que los reactivos se encuentren concentrados, lo cual trae aparejado una liberación o absorción de calor relevante. Para mantener los niveles térmicos adecuados es necesario llevar a cabo simultáneamente la reacción con un proceso de intercambio de calor con un fluido auxiliar. Se emplean en la práctica dispositivos que tienen una configuración geométrica muy similar a los de un intercambiador de tubo y coraza, pero en este caso los tubos rellenos del material catalítico a través de los cuales se hace pasar la corriente de reactivos, mientras que por la coraza circula el fluido de intercambio. Tengo que anotar que es relevante mantener niveles térmicos relativamente acotados en cualquiera de los procesos catalíticos, debido a diversas exigencias, como mantener una velocidad de reacción adecuada, simultáneamente condiciones de selectividad y también de seguridad operativa. El volumen que tienen usualmente los reactores de lecho fijo a escala industrial son del orden de los metros cúbicos, como podemos apreciar en este par de ilustraciones. También en el caso de un reactor multitubular con intercambio de calor, como en el caso específico de la producción de anhídrido ftálico, acá podemos apreciar habiendo sido removida el cabezal del reactor, la placa distribuidora de tubos. La ampliación nos indica que cada uno de los puntos oscuros representa un tubo catalítico que alcanza a alrededor de 10.000 tubos en esta aplicación específica. En otros casos, aún mayor número de tubos son empleados en los reactores multitubulares. Bueno, tenemos que necesariamente describir qué es lo que ocurre a grandes rasgos en un reactor de lecho fijo, para cual vamos a tomar como referencia la producción de óxido de etileno, que es un intermediario petroquímico, que se genera a partir de la oxidación parcial de etileno. El proceso en este caso es en un reactor tubular, y aquí estamos ilustrando el relleno en un tubo específico, a lo largo del cual se va a apreciar en primera instancia la evolución
la composición del sistema, disminuyendo, por supuesto, la concentración de los reactivos y aumentando simultáneamente la de productos. Estos cambios, esta evolución, ocurre a una escala correspondiente a la longitud de los tubos, que son de algunos metros. Pero la evolución descrita es resultado de interacciones que se producen a lo largo del lecho, y en principio tenemos que anotar la interacción entre la propia corriente de fluido y cada una de las piezas de relleno. Fruto de esa interacción se llevan a cabo procesos de transferencia, tanto de cantidad de movimiento, calor y materia. Si en particular nos referimos a esta última, una vez que los reactivos acceden a la superficie externa de las pastillas de catalizador, las mismas tienen que penetrar en el interior de los poros. Dijimos que el sólido catalítico es poroso, y para analizar este fenómeno tenemos que reducir la escala espacial al tamaño de los poros. Los mismos son muy pequeños, entre 10 y 100 nanómetros, para fijar un rango, y ofrecen una dificultad importante para el transporte de los reactivos debido a su pequeño tamaño, pero indispensable para proveer un área de contacto importante. Finalmente, accedidos los reactivos a la superficie interna de los poros, se tiene que producir la reacción catalítica. Acá consideramos estas esferas celestes como los centros activos catalíticamente, y las moléculas reactivas interaccionan en forma electrónica formando complejos superficiales con los centros activos. A través de una serie de etapas, esos complejos superficiales evolucionan hacia los productos de reacción. El epóxido en este caso es el óxido de etileno, el producto deseado, pero tengo que señalar que la adecuada formulación del catalizador, principalmente su formulación química, tiene que evitar simultáneamente la aparición de compuestos indeseados. Para el proceso que estamos describiendo, el aldehído corresponde específicamente al acetaldehído, sustancia no deseada en la producción, y también es acompañado por dióxido de carbono. Es fundamental entonces tener en cuenta la correcta formulación y desarrollo del material catalítico. Si se desea predecir el comportamiento de un lecho fijo, es necesario modelar las distintas escalas, lo que ocurren las transformaciones, desde las muy pequeñas correspondientes a la propia reacción química, que es del orden del tamaño de las moléculas, unos pocos nanómetros, hasta la escala del reactor. Una vez modelado todas estas etapas, se puede alcanzar un simulador matemático del sistema que en la actualidad es sumamente útil para facilitar el desarrollo de procesos y también el diseño de los reactores. A continuación tengo que mencionar algunas deficiencias que se observan en el comportamiento de los reactores de lecho fijos. Y tales deficiencias están asociadas con fenómenos de transporte. Nuevamente apelo a un tubo de un reactor multitubular en que se supone que se va a transferir calor hacia las paredes del mismo. Acá ilustramos cómo las piezas de relleno catalítico ofrecen un obstáculo frontal al desplazamiento del fluido, haciendo que los filetes del mismo tengan que permanentemente desviarse para recorrer la longitud del tubo. Esa obstrucción frontal produce una elevada, una intensa transferencia de cantidad de movimiento, que es acompañada por una caída de presión desde la entrada hasta la salida del tubo. Caída de presión que tiene que ser compensada por una compresión del fluido para mantener el caudal necesario, y por lo tanto asociada con costos de energía. Otro fenómeno indeseable es la aparición de variaciones de temperatura transversales en el tubo. Estamos suponiendo de que se transfiere calor hacia la pared del mismo, y el propio lecho tiene una resistencia térmica que debe ser superada a través de generarse gradientes de temperatura.
Si la temperatura de la pared del tubo es la que consideramos adecuada, la satisfactoria para llevar a cabo el proceso, estas variaciones que tienen lugar son claramente indeseables, puesto que nos están alejando de la condición ideal. Existen posibilidades para disminuir estos efectos de variaciones de presión y temperatura, como en particular ocurre si incrementamos el tamaño de las piezas de relleno. Haciéndolo, se disminuye la superficie de fricción de las pastillas y de ese modo va a disminuir la variación de presión a lo largo del lecho. Simultáneamente, es factible convencerse de que también van a disminuir las diferencias transversales de temperatura. Pero llevando a cabo esa alternativa, nos enfrentamos con un efecto totalmente contraproducente. Ahora, si analizamos lo que ocurre para una pastilla, en particular, específica, el aumento de su tamaño va a incrementar la dificultad de las moléculas reactivas para acceder al interior de los poros. Para así hacerlo, se requiere también la presencia de gradientes de concentración que llevan a disminuirla a un nivel tal que trae aparejado también una disminución de la velocidad de reacción respecto al valor que sería deseable correspondiente a la concentración en la superficie de la pastilla. Esto conlleva una disminución en la eficiencia del uso del material catalítico. Y para lograr un determinado objetivo se requiere mayor masa del mismo y con los costos asociados, y también el resultado de unidades más voluminosas. Cito también que no solamente existen resistencias al transporte de los reactivos en el interior de la pastilla, sino también en el exterior de la misma, de tipo pelicular, pero que en el caso de los lechos fijos no son especialmente relevantes. Bueno, aún llevando a cabo un análisis más detallado de la operación, es posible concluir que es muy difícil en la operación de estos sistemas alcanzar la situación operativa ideal correspondiente a muy bajas caídas de presión, variaciones transversales de temperatura y simultáneamente operar con una elevada eficiencia catalítica. No obstante, todas estas debilidades del sistema pueden ser superadas y toleradas tecnológicamente en la producción de sustancias químicas. Bueno, esto ha sido así y lo continuará siendo, salvo que ahora tenemos que mencionar la aparición de nuevas exigencias que se produjeron aproximadamente medio siglo atrás. Tales exigencias venían de la mano con el establecimiento de normas regulatorias para la emisión de contaminantes en motores de combustión interna. Esto se inició a principios de los años 70 en los Estados Unidos y rápidamente se extendieron instrumentos análogos en otras regiones. ¿En qué consiste el problema? Es en la emisión de sustancias como el monóxido de carbono y los hidrocarburos en los gases de combustión, fruto de la combustión incompleta. También la generación en el ciclo de combustión de óxidos de nitrógeno. Los vamos de aquí en más a llamar NOx, donde X representa el número de átomos de oxígeno de cada una de las especies de la familia. Y el cuarto indeseado en los gases es el hollín, normalmente presente en los vehículos con ciclo diésel. Todas estas cuatro especies generan distintos problemas referidos al medio ambiente y también a la salud humana, por lo cual los mismos tienen que ser limitados. Las limitaciones de las regulaciones fueron cada vez más estrictas con el pasaje del tiempo. Eso se puede apreciar acá en esta tabla correspondiente a los últimos 15 años, de acuerdo a las regulaciones de la Comunidad Europea. Se discriminan el tipo de vehículos, en este caso ligeros, y también si emplean nafta o diésel en el ciclo de combustión. ¿Sí? Nos referimos acá a la columna de los NOx,
se puede apreciar cómo las tolerancias han ido siendo cada vez más pequeñas. Rige en Europa lo que se denomina la etapa sexta, mientras que en Argentina se adoptó estos estándares y rige la etapa anterior quinta. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo la posibilidad técnicamente de afrontar tales regulaciones? Podemos citar dos aspectos principales para enfrentar esta situación. Por un lado, innovaciones en el propio ciclo de combustión del motor, y también con la formulación de combustibles de mayor calidad. Aún así, no ha sido posible disminuir la emisión de los contaminantes al grado tal de satisfacer las regulaciones, por lo que el segundo frente de acción es la conversión química de esos contaminantes en sustancias inocuas, lo cual se llama post-tratamiento de los gases. La idea básica es instalar en el tren de escape de los gases un reactor catalítico de manera que cumpla con tal conversión de los contaminantes. Bueno, originalmente, disponiendo de la tecnología y el uso de los reactores de lecho fijo, se ensayaron prototipos basados en un reactor adiabático con pastillas de tamaño convencional. Los ensayos inmediatamente empezaron a evidenciar deficiencias para la aplicación de los prototipos. Por un lado, la ya citada caída de presión a través del lecho era suficientemente grande como para impedir la libre circulación de los gases a través de la unidad con la sobrepresión presente en el múltiple de escape. Por otro lado, la ineficiencia del uso del material catalítico hacía que el volumen requerido de los sólidos sea muy elevado, así como también la masa de los mismos, y ese volumen ocasionaba dificultades en la instalación con los espacios disponibles, sobre todo en los vehículos ligeros. Asimismo, otro de los problemas es que los agentes catalíticos deben alcanzar una cierta temperatura para su activación, de algunos centenares de grados centígrados. Desde la puesta en marcha del motor hasta alcanzar esa temperatura, es necesario disponer de un cierto tiempo en el cual se va a estar emitiendo inexorablemente los contaminantes a la atmósfera. Es necesario disminuir ese tiempo. Todo lo contrario ocurría en rigor con este prototipo, que debido a la masa de sólidos requería un tiempo muy extenso para tal finalidad. También se presentaron otros inconvenientes con el uso del material granular, como la fricción que ocurre entre las propias pastillas debido a las vibraciones en operación. Eso generaba la fractura parcial de las pastillas, con generación de partículas finas que incrementaban aún más su presencia, la caída de presión. Bueno, esta situación, este panorama hizo que se tuviera que apelar a otro concepto para la disposición del material catalítico en el reactor de conversión de los contaminantes. Bueno, y a tal efecto, la solución alcanzada parte de considerar este bloque, que es una matriz cerámica con una cantidad importante de canales, en los cuales acá ilustro uno de ellos, y con la característica que al circular los gases a través de los canales no va a tener presente material granular que le provoque una obstrucción frontal, sino que el material catalítico se deposita en una capa adherida a los tabiques de la matriz. De esta forma, la circulación de los gases es correcta y se realiza la misma con una muy baja caída de presión. Esta muy baja caída de presión en rigor es muy significativa, alrededor de 50 veces menor de lo que ocurriría en un lecho fijo en condiciones equivalentes. Por lo tanto, elimina los problemas de circulación de los gases.
Por otro lado, el espesor de la capa catalítica puede regularse independientemente del tamaño del canal, de manera tal de lograr una elevada eficiencia del material y con ello una reducida cantidad de catalizador. Si adicionalmente suponemos que los tabiques de la matriz pueden... Continúo entonces. Bueno, la matriz cerámica aludida se denomina monolítica y eso deriva del procedimiento de preparación de la misma por un proceso de extrusión de la pasta con los componentes del material cerámico que generan una única unidad a instalar en el tren de escape. Esa unidad, esa matriz cerámica monolítica, se recubre con una cubierta metálica para su inserción en el tren de escape de los gases, como acá estoy indicando. El tamaño conveniente que tiene esta matriz cerámica es de alrededor de 10 a 15 centímetros de diámetro por unos 20 de largo. Los canales que estábamos describiendo son muy frecuentemente de sección cuadrada y con un diámetro equivalente del orden del milímetro. Este tamaño permite la circulación satisfactoria de los gases a través de los mismos. El espesor del tabique de la matriz tiene que ser concordante con el tamaño de los canales para que todo el sistema presente una rigidez estructural adecuada, para lo cual resultan tabiques del orden de 1/10 de milímetro. Finalmente, el espesor de la capa catalítica decíamos que tiene que ser tal de proporcionar una elevada eficiencia del material, es muy reducido, nunca superando los 50 micrones. Bien, para que todo el sistema escrito funcione correctamente, en realidad se tuvieron que hacer muchos esfuerzos para desarrollar tanto los materiales empleados, el material catalítico, el de la matriz, como también los procesos de producción del mismo. Solamente voy a hacer una mención particular al material que emplean las matrices. El usual hasta el presente es un material sintético de la familia de las cordieritas, que químicamente es un sílico aluminato de magnesio. El desarrollo del material tuvo como objeto producir un material con una elevada resistencia mecánica para un material cerámico que facilite su diseño con tabiques delgados, como habíamos mencionado previamente. Por otro lado, el mismo tiene una excelente compatibilidad con el material de la capa catalítica, cuyo material soporte es de óxido de aluminio, que presenta una buena adherencia con la cordierita. Esto es esencial para evitar en operación el desprendimiento de la capa catalítica. Otro aspecto a mencionar es los muy bajos coeficientes de dilatación térmica. Esto evita tensiones de origen térmico que podrían dar lugar a la fractura de la matriz en caso contrario, teniendo lugar que la matriz se encuentra empotrada, encapsulada en su cubierta metálica. Bueno, tengo que pasar a describir de la manera más sucinta posible cuáles son las reacciones de conversión que ocurren en estos dispositivos para eliminar los contaminantes. Y hay que hacer una diferencia entre los motores impulsados por nafta con ciclo Otto y los motores diésel. Para el caso de los de nafta, el catalizador empleado se denomina de 3 vías y contiene 2 agentes catalíticos principales, cada uno con una función específica. Son metales nobles, platino y rodio, y sobre el rodio ocurre la transformación de los NOx en nitrógeno molecular. Es una reducción de los mismos que para tal efecto tienen que tener disponibles agentes reductores. Los agentes reductores no son otra cosa que los hidrocarburos y
alternativamente el monóxido de carbono presente en los gases. La cantidad en la operación normal de estos reductores es más elevada que la necesaria para convertir los NOx, y el exceso se lleva a cabo, se elimina por oxidación con el oxígeno también presente en los gases sobre el segundo metal noble. De esta manera, funcionando como acabamos de describir, se eliminan 3 de los contaminantes, los NOx, los hidrocarburos y el monóxido, en la emisión, y de ahí el nombre de catalizador de 3 vías. El cuarto villano de la historia, el hollín, en este caso no se produce de manera importante en los motores impulsados de nafta y satisfaciendo las pequeñas cantidades, las tolerancias impuestas por las regulaciones. No obstante, para que el sistema se lleve a cabo eficientemente, como lo describimos, es importante, trascendente, fijar la relación aire-combustible con lo que opera el ciclo del motor. Si opera con un importante exceso de aire, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que el ciclo genere poca cantidad de los agentes reductores insuficientes para poder convertir toda la cantidad presente de los NOx. Por otra parte, la baja concentración de los contaminantes es preferentemente consumido a través del segundo par de reacciones con la elevada concentración de oxígeno presente, al trabajar con una elevada cantidad de aire. Por lo tanto, en esas condiciones no se van a poder eliminar los NOx en la emisión de los gases. Si pensamos al revés, operando el motor con una baja relación aire-combustible, una mezcla rica, con exceso de combustible, lo que va a ocurrir es que vamos a tener presente mucha cantidad de los agentes reductores, no va a haber oxígeno disponible en los gases y por lo tanto el exceso no va a poder ser eliminado, comprometiendo la ocurrencia de este segundo par de reacciones. Si tratamos de cuantificar lo dicho, podemos hacerlo en función del factor lambda, que no es otra cosa que medir el exceso de aire en la mezcla del motor, siendo igual a 1 en el caso de una mezcla estequiométrica. Aumentando lambda tendremos un exceso de aire y, como habíamos descrito, la conversión de los NOx va a verse desfavorecida hasta prácticamente reducirse a 0. Todo lo contrario ocurre para la oxidación de los hidrocarburos y el monóxido de carbono. Entonces, podemos llegar a la conclusión que para que ambas reacciones se lleven a cabo en forma apropiada, tienen que hacerlo en una ventana considerablemente estrecha de valores de lambda, como acá estoy indicando. Esa ventana es muy estrecha, estos son valores típicos entre 0,99 y 1 de lambda, por lo tanto, la admisión de aire al motor tiene que ser cuidadosamente regulada. A tal efecto se emplea un sensor de la concentración de oxígeno en los gases que se llama sonda lambda, emite una señal y el sistema de admisión de aire entonces regula de manera tal de mantenerlo en las condiciones apropiadas. Todo lo dicho respecto a al posttratamiento en los gases de motores de nafta, ya desde tiempo atrás funciona de una manera correcta, siendo una tecnología consolidada en la actualidad. No así ocurre lo mismo para el caso de los motores diésel. Y eso se debe a la distinta composición que tienen los contaminantes en uno y en otro caso. En el caso de los motores diésel, los mismos trabajan con un importante exceso, por definición, de aire respecto a combustible, nunca siendo inferior a un 40 o 50%. Eso hace que las emisiones tengan muy poca cantidad de lo que denominamos agentes reductores, siendo insuficiente totalmente para promover la conversión de los NOx. Por lo tanto, hay que apelar a un procedimiento diferente al que estuvimos relatando para el convertidor a 3 vías en los motores de nafta. Y el otro problema asociado con
Lo que habíamos mencionado entonces era la dificultad de, en el caso de los motores diésel, reducir a los óxidos de nitrógeno, y tenía que añadir, creo, el hecho de la producción de hollín en una cantidad muy significativa, ya no cumpliendo con las limitaciones, por lo que hay que proveer de un sistema también para la eliminación del mismo. En resumidas cuentas, lo que para la nafta era un único dispositivo, acá en este caso de los motores diésel hay que utilizar 3 tipos de dispositivo, primero para eliminar los agentes reductores, la poca cantidad de los mismos, después para los óxidos de nitrógeno y finalmente para el hollín. En el primer caso, la eliminación del monóxido y los hidrocarburos se lleva sin dificultades técnicas en un reactor monolítico denominado con catalizador de oxidación que emplea platino como agente activo. No presenta inconvenientes si el resto de los procedimientos para los NOx y también para el hollín. Describo alternativas para la eliminación de los NOx. Por un lado, recordamos que en los gases no está presente un agente reductor, para lo cual la primera idea es inyectar en el tren de escape un reductor adecuado. La sustancia que se ha presentado como conveniente técnicamente para esta función es el amoníaco, el cual reacciona con los NOx produciendo ambas especies nitrógeno molecular. Esto ocurre con presencia de elevadas concentraciones de monóxido sobre un catalizador adecuado, que son algunos tipos de óxidos y no metales preciosos en este caso, como el pentóxido de vanadio. Este tipo de materiales catalíticos se denomina de reducción selectiva, por el hecho de que el amoníaco podría oxidarse con el oxígeno presente, pero en cambio prefiere hacerlo con los NOx, llevando a cabo la reacción deseada. Técnicamente funciona bien, en forma eficiente, pero con el inconveniente que hay que proveer el suministro de amoníaco. Esto en la práctica se hace a partir de un promotor, que es una solución acuosa de urea, que tiene que inyectarse en los gases en el tren de escape, y a la temperatura de los mismos se descompone la urea proporcionando el amoníaco requerido. El inconveniente práctico que tiene es la reposición de la urea y disponer de un contenedor de almacenamiento para los mismos. Esto puede hacerse sin excesivas dificultades en el caso de vehículos relativamente pesados, como vehículos de transporte, en cuyo caso efectivamente se aplica este procedimiento. Resulta suficientemente incómodo para el caso de vehículos livianos, de pasajeros, en donde una de las posibilidades para la eliminación de los NOx es otro dispositivo llamado trampa de NOx. El mismo funciona con un monolito que tiene una capa catalítica del mismo tipo de los catalizadores de 3 vías, pero adicionalmente contiene un óxido básico como el de bario. Ocurre que sobre este óxido de bario, los NOx forman nitrato de bario, una sal que queda depositado en los poros de la capa catalítica, evitando la emisión de los NOx. Pero la cantidad limitada de óxido de bario hace que en un momento se sature la capacidad de la trampa. Ahí tiene que sobrevenir una etapa denominada de purga, en donde definitivamente se eliminen los óxidos de nitrógeno. Esa etapa de purga se lleva a cabo por unos pocos segundos, operando el motor con un régimen de un ligero exceso de combustible, totalmente en contraposición con el funcionamiento normal. Ello permite que en los gases, durante esa etapa, en los gases esté presente hidrocarburos sin quemar y ausencia de oxígeno. Esta última, la ausencia de oxígeno, promueve que el nitrato de bario se descomponga, es decir, se revierta esta reacción restituyendo el óxido de bario, pero liberando los NOx que se encontraban atrapados. Pero con la presencia simultánea de los hidrocarburos, los NOx sobre el agente catalítico adecuado permiten la reacción que ya previamente habíamos discutido de formación de nitrógeno.
Por lo tanto, de esta forma eliminándolo de forma definitiva a los NOx. Finalmente, hay una combinación de este par de tratamientos, que es una posibilidad que surge porque el funcionamiento de la trampa de NOx no es ideal, tal cual la estuvimos describiendo, sino que en la práctica, en la trampa de NOx, ocurren fugas de una cierta fracción de los NOx. Y también se elimina cantidades en exceso de hidrocarburos en la tapa de purga. Bueno, para disminuir la emisión de estos contaminantes se instala una segunda unidad auxiliar de terminación del proceso que está constituida o contiene un catalizador de reducción selectiva. Sobre ese catalizador, estas dos especies reaccionan siguiendo esta reacción, permitiendo que los gases de salida cumplan los requerimientos exigidos. Bueno, la descripción hecha simplemente algunas de las alternativas, de las más empleadas en la práctica, pero posiblemente tenga que considerarse que no son definitivas y seguramente van a seguir evolucionando en un futuro inmediato. Me refiero ahora al tercer procedimiento, que es el de la eliminación del hollín, lo cual se hace a partir de un filtro que retiene las partículas de hollín. Ese filtro en realidad tiene una configuración de una matriz monolítica como las que veníamos describiendo, pero el material ahora tiene una composición diferente, de manera tal que provee una elevada porosidad en los tabiques de la matriz. Por otro lado, los canales de la misma se encuentran alternativamente obturados en uno de los extremos, haciendo que al circular los gases, encontrando un canal abierto, para salir del sistema tengan que atravesar los tabiques de la matriz. En ese tránsito a través de los tabiques se despojan del hollín, quedando retenido en los poros del mismo. Los poros los poros de la matriz en un determinado momento se saturan de hollín y es necesario llevar a cabo la regeneración y el quemado definitivo del hollín. Para ello es necesario elevar la temperatura de los gases hasta niveles de alrededor de 700 grados centígrados, donde cuando ocurre la combustión del hollín en forma térmica, nivel que es muy superior a la temperatura normal de los gases en los motores diésel. ¿Cómo se logra? Una vez más, inyectando combustible adicional en el ciclo de motor, frecuentemente en la etapa de potencia, por un cierto intervalo de tiempo hasta que se termine de quemar el hollín depositado para después restituir la operación normal. Sí, tenemos que presentar ahora la disposición de las distintas unidades en un motor diésel. Acá, en la parte superior, vemos en línea cómo están dispuestos, en el caso de vehículos pesados, esta distribución, partiendo de la unidad de oxidación, después el sistema combinado para eliminación de los NOx, con la trampa y el catalizador de reducción selectiva, y finalmente el filtro de hollín, aplicado a un sistema equivalente a vehículos ligeros como de pasajeros. La distribución tiene que hacerse de una manera más sofisticada debido al espacio reducido en este caso, partiendo de la instalación del catalizador de oxidación a nivel del motor, también la trampa de nitrógeno para después disponer, sí, en el tren de escape, el filtro de hollín y el catalizador finalmente de reducción selectiva. Bueno, debo mencionar, reiterar que estas alternativas comentadas para el post-tratamiento muy probablemente vayan a ir sufriendo innovaciones y mejoras en un futuro inmediato. El uso exitoso de la tecnología de los reactores monolíticos ha promovido también su empleo para operaciones a nivel industrial, normalmente asociadas con procesos de descontaminación. La aplicación inmediata ha sido
el tratamiento de los humos en equipos de proceso como calderas y hornos que también producen los contaminantes del mismo tipo de los ya mencionados para los motores de combustión interna. En particular, la generación de óxidos de nitrógeno tiene que ser evitada, la emisión de los mismos, si se emplea casi exclusivamente la alternativa del uso de un catalizador de radiación selectiva en una unidad sí de tamaño industrial. En este caso, la inyección de amoníaco no presenta dificultades y la presentación del catalizador monolítico se hace de la manera que describo, a partir de unidades monolíticas esencialmente del mismo tamaño que las empleadas en los vehículos. Estas unidades se arreglan en módulos y los módulos en pisos hasta cubrir la sección transversal, empleando un cierto número de pisos para permitir la conversión adecuada de los NOx. Otra aplicación es en el caso de las plantas térmicas de generación de electricidad, para los cuales la cámara de combustión térmica tiene que alcanzar niveles muy elevados de temperatura para mantener la llama en forma permanente. Estas temperaturas alcanzan estos niveles cerca de los 1800 grados centígrados, donde la producción de NOx es muy importante, cantidades totalmente inconvenientes para su tratamiento, por lo que la posibilidad es de llevar a cabo la combustión, pero en forma catalítica, empleando dispositivos de tipo monolítico. La combustión catalítica se lleva a cabo a temperaturas considerablemente inferiores, 300 o 400 grados menos, y eso evita la formación tan importante de óxidos de nitrógeno. Finalmente, en las aplicaciones más frecuentes, tengo que mencionar todo lo que sea el tratamiento de efluentes, tanto gaseosos como líquidos, para lo cual el proceso que se lleva a cabo en los reactores monolíticos es el de oxidación de las sustancias nocivas. En el caso de los gases son compuestos orgánicos volátiles que surgen de una gran variedad de aplicaciones, de procesos, y así también entonces la variedad de sistemas empleados es muy importante. En efluentes acuosos, sobre todo provenientes de plantas químicas, se presentan sustancias tóxicas que pueden ser eliminadas convenientemente en sistemas monolíticos a través de su oxidación. Para proporcionar una idea del impacto del uso de este tipo de sistema, podemos referirnos al mercado global de catalizadores, según estimaciones para el año 2020, de acuerdo al sector de empleo de los catalizadores. Como venimos diciendo, para fines medioambientales, los monolitos tienen una presencia importante y este sector, dentro de los usos del catalizador, es el mayoritario, sugiriendo entonces una penetración actual muy importante de esta variedad de reactores. No así ha sido tan relevante la aplicación de los monolitos para el caso de producción de sustancias químicas. En ese caso hay que citar algunas limitaciones de los monolitos, como su inconveniente para ser aplicado cuando se requiera simultáneo intercambio de calor, y también razones de seguridad para la instalación de nuevas plantas. En general, el inversor prefiere adoptar tecnologías consolidadas, como la que emplean reactores granulares. Acá, debajo en la proyección, tenemos un ejemplo, no obstante, de aplicación en el caso de la producción de agua oxigenada en muy grandes cantidades, en el cual en una de las etapas se emplean reactores monolíticos. Bueno, por otro lado, el uso eficiente de estos sistemas y su desarrollo tecnológico ha promovido el desarrollo de distintos tipos de reactores que los denominamos estructurados. Los reactores estructurados tienen en común
siempre el hecho de permitir el pasaje de la corriente de fluidos sin una obstrucción frontal, lo que es equivalente a operar con bajas pérdidas de presión. No obstante, los distintos desarrollos tienden a suplir algunas deficiencias de los monolitos, como el que ya mencioné recién, en procesos que requieran intercambio de calor, también posibilitar operar simultáneamente con corrientes mixtas, gas líquido, y adicionalmente disminuir la resistencia de transporte a través de los canales. En muchos casos los desarrollos han sido simplemente conceptuales, en otros se alcanzó escala de experimentación y finalmente también hay ejemplos en donde se alcanzaron aplicaciones industriales. En algunos casos se hizo uso aprovechando el desarrollo de nuevos materiales como son las espumas sólidas. Este es un bloque de una espuma sólida en la cual acá en la ampliación podemos notar su estructura, que es una red tridimensional con cavidades suficientemente importantes en volumen para permitir el acceso de la corriente reactiva en forma eficiente. Sobre las barras del reticulado se puede impregnar una capa catalítica y por lo tanto llevar a cabo su uso como un reactor químico. Bueno, para finalizar esta accidentada presentación, me voy a referir lo más rápido posible a los denominados microreactores, un caso particular de reactores estructurados, en los cuales tienen un par de características. Por un lado, permitir la operación con intercambio de calor simultáneo en una única unidad compacta, cuando así se requiera, y por el otro lado, en su concepción, tener reducidas todas las dimensiones características del sistema, de manera de prácticamente eliminar las resistencias de transporte. Para ejemplificar el concepto detrás de estos dispositivos, acá se menciona un sistema empleado para estudiar la producción de hidrocarburos líquidos a partir de gas de síntesis. Bueno, este bloque metálico empleado se maquina con dos juegos de canales, acá a 90 grados cada uno de ellos, permitiendo un flujo cruzado, tanto de la corriente de proceso por un lado, como del fluido refrigerante por el otro. Si pensamos en la instalación de cabezales para la alimentación e extracción de las corrientes, el microreactor toma esta configuración final y la podemos comparar con el tamaño de una moneda, estando las dos imágenes a la misma escala, concluyendo que el tamaño que tiene toda la instalación es de solamente algunos centímetros. Bueno, ello se logra con canales muy pequeños, usualmente una décima del tamaño de los canales de un reactor monolítico, o sea, llevándolo a alrededor de 0,1 milímetro, por un lado, con unas muy bajas espesores de capa catalítica, y también permitiendo que las corrientes que intercambian calor se encuentran muy próximas entre sí, también para dar una idea de distancias de no más de 1 milímetro. Con todas esas características se logra, por un lado, y en forma esencial, operar con muy bajos caídas de presión, diferencias de temperatura entre las corrientes también muy pequeñas, y en el caso de, por ejemplo, refrigeración con un fluido que se evapore, hacer que toda la unidad presente una temperatura uniforme, un aprovechamiento integral del material catalítico, y no menos importante es el hecho de que los fluidos residentes en el sistema se encuentran en una muy baja cantidad, del orden de algunos mililitros. Bueno, en rigor, los microreactores no se preparan a partir de un bloque, como estábamos señalando, sino a partir de placas, para los cuales se hace el grabado de surcos, como acá se indica, se apilan las placas y los surcos permiten formar los canales cerrados por los que van a circular sea la corriente
reactiva o el fluido de intercambio de calor. Si nos acercamos más a la práctica constructiva real, acá hay esta fotografía, ilustra sobre una placa de vidrio, en este caso, los surcos que permiten formar los canales, y es de destacar que también la placa tiene orificios a través de donde se produce la alimentación de los reactivos, en este caso una corriente dual de alimentación. Y también es un orificio para la extracción de los productos. Estos orificios, cuando se apilan las placas, conforman conductos de distribución, no siendo necesario apelar a la instalación de cabezales. Los microreactores actualmente se producen en escala comercial con dos finalidades, sea para experimentación, para el desarrollo de cierto tipo de procesos, o bien la producción de ciertas especies, muy particularmente por el hecho que si estas tienen una elevada toxicidad o posiblemente con mezclas inflamables, limitan totalmente el peligro de accidentes debido a la muy poca cantidad de fluido residente. Por otro lado, dado que el sistema elimina las resistencias físicas, los resultados obtenidos con los ensayos reflejan directamente la actividad y las características del catalizador. El otro nicho de uso de estos sistemas es en sistemas de producción de tipo comercial, aunque con producciones realmente limitadas, que no obstante, de alrededor de 1 tonelada por día pueden ser muy significativas en el caso de sustancias de alto valor agregado. Para su uso en escala comercial, lo que se apela es la paralelización de una cierta cantidad de unidades de microreactores, teniendo la ventaja de que el diseño, el escalado a la producción comercial es elemental si se lo hace sobre una única unidad, dado que todo el sistema va a replicar el comportamiento de las mismas. Bueno, para finalizar, debo decir que en mi apreciación, los reactores catalíticos convencionales, material granular, como describimos al principio, van a seguir teniendo vigencia en un futuro inmediato. Asimismo, lo que describimos como reactores estructurales continuar siendo desarrollado activamente y encontrando nuevas aplicaciones prácticas, en particular tratándose de nuevos procesos o bien nuevos requerimientos a satisfacer. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, fantástico, Guillermo. Efectivamente fue un poco accidentado, pero lograste poder brindarnos una excelente conferencia, haciendo un recorrido de lo más interesante respecto a un tema en que muchos de nosotros tenemos total desconocimiento. Bueno, había enviado por el chat el comentario de que si había alguien que quería hacer alguna consulta o bien algún comentario, pero me parece que no, por ahora ha sido tan claro la presentación que no hemos recibido consultas, ¿sí? Ajá, pero, bueno. Lo que sí resulta interesante la cantidad de gente conocida que está participando de esta reunión y seguramente todos muy felices de haber sido partícipes de este reconocimiento a tu trayectoria. Mimi, bueno, Armando, María, bueno, acá justamente, mira, Germán Massa te manda saludos, ¿sí? Y un placer presenciar también este acto de la Academia. Un gran saludo, Germán, que hace mucho tiempo que también no lo estamos viendo, ¿sí? Así que te manda muchos saludos, Guillermo, ¿sí? Bueno, le agradezco a Germán y a todos los que me soportaron durante la charla. Bueno, no sé qué. Sí, decime. Sí, si hay alguno de los asistentes que quisiera hablar, mandar algún mensaje así de viva voz a Guillermo, que nos avise y le habilitamos el micrófono, ¿sí? Patricia,
¿Sí? Asistente Carlos Murachik quiere Bueno, tomar la palabra. Le habilitamos el perfecto. micrófono. Perfecto. Hola, Carlos, te escuchamos. ¿qué tal? Bueno, Hola, Carlos. felicitaciones, Guillermo. Muy Bueno, linda, te agradezco. muy linda la charla. Yo siempre soy preguntón, y desde la máxima ignorancia, porque estas cosas, eh, estaba pensando que en algunos reactores de los, no de estos estructurados, donde me parece que el perfil de temperatura se debe mantener bastante bajo control con el fluido que se hace pasar justamente para Circular. inyectar. Ujú. Sí, sí. Pero en los otros, Ujú. debe haber, uno se imagina que debe haber diferencias de temperatura muy grandes, de hecho es una de las variables que se maneja. Lo que me resulta simpático es que, como uno trabajó alguna vez en control, uno dice, es notable que sea casi a circuito abierto, tal como lo planteaste. No, no hay manera de cambiar el perfil de manera activa, de algún modo, para mantener la eficiencia, por ejemplo, de esos reactores. Estoy hablando del lecho fijo, con la coraza o Ujú. algo por el estilo. Ujú. No sé, vos sos el conocedor. Yo simplemente desde lo que uno sabe Manifestás hacer, tu trata de usarlo inquietud. en todos lados. Claro. Bueno, el problema es que a veces no solamente puede ser indeseable, sino puede ser totalmente inseguro o llevar a catástrofes el aumento de temperatura, porque o las variaciones, sobre todo el aumento en reacciones que desprendan calor. Yo cité el ejemplo ese de formación de óxido de etileno, una oxidación parcial. Si las cosas se descontrolaran o la composición fuese inadecuada, podrían llevar a la combustión completa del etileno, que es el reactivo. Y ahí, ¡boom!, la temperatura se va a disparar y posiblemente va a llevar a consecuencias de accidente. Esa elevación de temperatura se tiene que regular, como era tu inquietud, pero el problema es que posiblemente no aparezca en los lugares donde la temperatura es controlada y medida, que normalmente va a ser a la entrada, en la alimentación y en la salida del reactor. Sino las elevaciones de temperatura ocurren en el interior del tubo, en alguna parte central. De ahí es que es muy difícil controlar cuál va a ser esa elevación de temperatura, en qué momento va a llegar a un nivel peligroso para que se pueda producir un accidente, y es una limitación importante, aún desde el punto de vista de seguridad, más allá de lo que no sea tan óptimo como funcionamiento, ¿no? Y debe, por supuesto, para cualquier operación, llevarse en condiciones tales de que evite, ya por concepción y diseño de la unidad y de las condiciones operativas, llegar a producir reacciones desbocadas, como normalmente se le llama. Claro. Bueno, Por la falta de acceso al interior del sistema y la posibilidad de una variable conveniente para que lleve la acción de control y eliminar una elevación de temperatura, por ejemplo. Eso no es factible, hasta donde yo sé, en cualquier dispositivo, sobre todo de tipo industrial, refiriéndonos, ¿no? o sea que de algún modo hay una especie de necesidad de, si uno pudiera medir el perfil de temperatura, entre comillas esto, Sí, sí, sí. uno podría eventualmente estar en conocimiento de qué está ocurriendo. No, no, Ok, pero ¿cómo lo controlamos? sí, bueno. Pero, supongamos que ponemos sensores a lo largo de todo un tubo testigo, estamos hablando de un sistema así como decíamos, multitubular, y ponemos sensores en un tubo testigo y observamos que la temperatura empieza a aumentar peligrosamente. El tema es cómo
Sí. cómo controlar, cómo acceder a ese punto, ¿no es cierto? Porque la acción de control sobre qué va a estar dado. Supongamos el caudal del fluido que esté refrigerando. Ahora, para que esa acción llegue a eliminar el foco de incremento de temperatura, va a tener una demora, no es Ah, sí, inmediata, ¿no? Bueno, mientras tanto el sistema puede hacer ¡pum! Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa, está perfecto lo que vos planteás. Obvio, el que sabe sos vos. Eh, pero en algunos otros sistemas existen. A ver, las demoras son aceptables para los sistemas de control, tratan de manejar uno, digamos, es una situación difícil, pero justamente hay un poco de tolerancia para el sistema que va a controlar. Después de todo, lo único que está proveyendo sería seguridad, por diseño, digamos. El diseño asegura que que no vaya a ocurrir eso. El sistema de control llegue a tiempo, para decir algo. O sea, se sabe que va a tardar, pero sí, sacar calor es una complicación. Sí, aparte en un sistema distribuido como este, ¿no? Donde tenemos un perfil de temperatura, no la estamos controlando en un punto. En realidad lo que se hace es elegir condiciones operativas, por ejemplo, en que la proporción de oxígeno, retomando el caso de las oxidaciones parciales, muy típico, que la proporción de oxígeno a el combustible, llamémosle al etileno, la sustancia orgánica, estén fuera de los límites de inflamabilidad, o sea, operar con una concentración o muy alta o muy baja de oxígeno, de manera de sacarlo a la mezcla de los límites de inflamabilidad. Eso desde el punto de vista, también es claro, ocasiona una restricción en la elección de las condiciones operativas, pero garantiza que el sistema no llegue a consecuencias desastrosas, ¿no? Sí, sí. Me refiero, o sea, la condición operativa y por supuesto la de diseño es esencial para prevenir que ocurran los accidentes, más que pensar y en confiar en las acciones de control. Te no creo. sé si te frustré con eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta, Carlos. Es bueno incluso la ampliación que se ha dado, ¿no? A este bonus track, digamos, de aclaración respecto a la consulta de Carlos. Por otra parte, bueno, quiero comentarte que también tanto Hugo Lorente como Javier Mariani señalan que ha sido excelente la charla y aún con los contratiempos realmente ha sido muy interesante. Bien, Bueno. Si no hay más consultas, bueno, nuevamente agradecer a todos los participantes que están en este momento conectados, fundamentalmente también a Ismael y también a la Facultad de Informática que nos brinda siempre este soporte para poder realizar estas actividades. Felicitarte nuevamente, Guillermo, por este reconocimiento a tu trayectoria. Hacer un mea culpa que cometí un error, que no es el premio Consagración 2020, sino 2019. En el 2020 otorgamos el premio a la materialización de obras de ingeniería, que también fue presentado hace muy poco tiempo atrás. Y bueno, y convocarlos seguramente a otra nueva reunión, a una nueva sesión pública de la academia, con alguna otra de las actividades que tratamos de realizar para difundir lo que es nuestra actividad como ingenieros, la importancia que tenemos para poder llevar adelante la transformación de nuestra sociedad a una sociedad que sea también más justa, inclusiva y que podamos desarrollarnos como país, ¿sí? Así que nuevamente muchas gracias para todos, buenas noches y bueno, si alguno de los otros panelistas quiere hacer un comentario final, bienvenido sea. Bien. Parece que nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, gracias Patricia nuevamente. Gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Hasta la próxima. Cuídense todos. Igualmente. Gracias.
Chao.